Bien, buenas noches. Bienvenidos al curso de vacunas en la práctica pediátrica de la Sociedad Panameña de Pediatría. Vamos a darle la bienvenida a la expositora del tema de hoy. Tenemos el agrado de presentarles a la licenciada Sandra Salgado Mena. La licenciada Salgado es licenciada en Ciencias de Enfermería de la Universidad de Panamá, Campus Central. Tiene formación en gerencia de los servicios de salud INCAP de Costa Rica, también formación en epidemiología de campo, CDC Guatemala. Actualmente es enfermera encargada del área de vigilancia de eventos adversos asociados a la vacunación e inmunización, SAVI, del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud en Panamá. Nos va a presentar el tema correspondiente al día de hoy, titulado Almacenamiento y manipulación de vacunas. Bienvenida, licenciada Salgado. Estamos atentos a su charla del día de hoy. Buenas noches. Es grato para el Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud participar o contribuir con este curso sobre vacunas, que es siempre bien recibido, que otros profesionales de la salud, no solamente las enfermeras, sino todos los que tenemos que ver con lo que es la vacunación, estén interesados en la preparación del mismo. Vamos a iniciar. ¿Me permiten compartir la pantalla? Bien. En esta noche vamos a estar hablando unos 40 minutos sobre lo que es el almacenamiento y la manipulación de las vacunas. Y para hablar sobre almacenamiento y manipulación de lo que son las vacunas, vamos a desarrollar los siguientes temas. Vamos a hablar sobre generalidades de la cadena de frío, almacenaje y manipulación de las vacunas, la conservación de las vacunas y finalmente haremos algún recorderis de los puntos de mayor relevancia. Definitivamente que para hablar sobre almacenamiento y manejo de vacunas es indispensable hablar sobre cadena de frío, y que no es más que el proceso logístico que asegura la correcta conservación, el almacenamiento y el transporte de las vacunas desde que salen del laboratorio que las produce hasta el momento en que se va a realizar el acto de vacunación o inoculación en los establecimientos de salud. Los elementos fundamentales de la cadena de frío son tres: el recurso humano, el recurso material y los recursos financieros. Cuando hablamos de recurso humano nos estamos refiriendo a toda aquella persona que de manera directa o indirecta tiene la responsabilidad de organizar, manipular, transportar, distribuir, vigilar y administrar las vacunas y los equipos frigoríficos donde se deben de conservar estas. Con respecto al recurso material, nos referimos a todo aquello que incluye el equipo indispensable para el almacenaje, conservar, trasladar las vacunas de un lugar a otro. Los equipos frigoríficos, llámense refrigeradores, congeladores, cuartos fríos de refrigeración y congelación, camiones refrigerados, termos, cajas frías, termómetros, alarmas y graficadores. Con respecto a los recursos financieros, nos referimos a los medios económicos necesarios para asegurar la operatividad de los recursos humanos y materiales, así como el funcionamiento del sistema, y que dicho sea de paso, podemos señalar que para manejar un programa de vacunación, los recursos financieros son bastante sustanciosos los que se necesitan. La cadena de frío se divide en niveles, son tres niveles: el nivel central, el nivel regional y el nivel local. Cuando hablamos del nivel central, es todo aquel que abarca todo el territorio nacional,
y su capacidad de almacenamiento puede pasar más allá del año. Con respecto al nivel regional, es el segundo nivel en la escala o dentro de la cadena y solo abarca la parte del territorio que incluye las provincias o las regiones. Las vacunas pueden estar en este nivel hasta por 3 meses. De allí que cuando nosotros vamos a hacer solicitudes de vacunas, tenemos que considerar esto que estamos señalando ahora, que es el tiempo de almacenaje en los respectivos niveles. Finalmente está el nivel local, el cual está constituido por las instalaciones como los centros de salud, las clínicas, las policlínicas, la empresa privada, y en este nivel las vacunas deben permanecer por cortos periodos de tiempo, no más allá de un mes. Y reitero que debemos tomar en consideración esto porque a veces hay instalaciones de salud que solicitan vacunas, cantidades que pues no se pueden utilizar en un mes, tomando las previsiones según estas instalaciones de voy a tener una reserva para no quedarme sin la vacuna, y lo que hacemos es que posteriormente hay que desechar estas vacunas porque se nos vencen en estos niveles. Con respecto al funcionamiento adecuado de la cadena de frío, debemos tomar en consideración lo siguiente. Las vacunas deben almacenarse y conservarse en una temperatura de entre más 2 y más 8 grados centígrados o entre menos 25 y menos 15 grados centígrados según el tipo de vacuna. Vale señalar que esto ha sido siempre la normativa utilizada o lo estándar. Sin embargo, aquí quiero incluir que ahora no solamente los niveles de congelación es entre menos 25 y menos 15, porque con el surgimiento de las vacunas, como las vacunas de COVID, se ha ampliado lo que es el nivel de congelación a ultra bajas temperaturas que pueden ir hasta los menos 80 grados. También es importante considerar que para el funcionamiento adecuado las vacunas deben manipularse y distribuirse con propiedad y con eficiencia. Y hay que considerar los costos relacionados con la distribución de las vacunas que deben ser considerados en el presupuesto para gastos generales, valga la redundancia. Y de allí que, por ejemplo, en el programa ampliado de inmunizaciones, todos los años se saca un presupuesto a mediados de año, el cual es presentado para el año siguiente. Con respecto a los componentes o la composición de la cadena de frío, podemos señalar que esta se divide en dos tipos, lo que es la cadena fija y la cadena móvil. En la cadena fija es donde se almacenan las vacunas hasta su utilización y están representadas por los equipos frigoríficos. Y la cadena móvil está compuesta por las neveras portátiles, las cajas frías y los termos portavacunas. Vamos a hablar un poquito de lo que es la cadena fija. Con respecto a los equipos de la cadena fija, están los refrigeradores horizontales, también llamados ice line. Las ventajas de estos refrigeradores son muchas, entre estas que el diseño horizontal mantiene el aire frío dentro de la nevera al abrir la puerta. No requiere ninguna adaptación especial. Pueden ser cerradas con llaves de seguridad porque sabemos que a veces es importante resguardar las vacunas que son bastante costosas y para evitar situaciones en las cuales después nos veamos comprometidos a tener que estar rindiendo declaraciones, como ya se dio el caso, y algunas personas pudieron percatarse en los medios de comunicación. Así que es muy ventajoso tener estas neveras que pueden ser cerradas con llaves de seguridad. Aparte de eso, también tienes canastillas especiales para vacunas y termómetros de lectura externa, de modo tal que nosotros podemos medir la temperatura interna de la vacuna sin necesidad, o de la nevera, sin necesidad de que ésta sea abierta. También las características de estos refrigeradores que funcionan con, este también es un ice line, solamente que es un modelo diferente, pero tanto esta como la que presenté anteriormente funcionan con solo 8 horas de electricidad.
¿Esto qué quiere decir? Que son refrigeradores que nos permiten, por ejemplo, en las áreas de difícil acceso o en aquellas áreas donde la electricidad solamente se mantiene por espacio de 8 horas, ejemplo, pueblos donde la electricidad es por plantas que se mantienen durante 8 horas hábiles y posterior a que se cierran las instalaciones, las plantas se desactivan hasta el día siguiente. Este tipo de nevera, como las Ashline, van a mantener la temperatura siempre y cuando ellas no sean abiertas. O sea, después de que terminó el periodo laboral, durante el día la cerramos y al día siguiente ella va a mantener las temperaturas óptimas. Contiene un revestimiento de hielo especialmente diseñado para garantizar la seguridad del enfriamiento a una temperatura controlada de entre +2 y +8 grados centígrados. Con respecto a los congeladores, tenemos congeladores de -25, que son estos congeladores horizontales, -25 a 0 grados Celsius, y se utilizan para vacunas que no ameritan de ultra bajas temperaturas, como son los tipos de vacunas liofilizadas, por ejemplo, las vacunas de MMR y las vacunas de MR. También tenemos equipos como los ultra low, que es los que les señalaba hace un momento, que pueden darnos temperaturas hasta -80 grados centígrados. Ahora que fue necesario a nivel nacional e internacional el uso de la vacuna contra el COVID, estas vacunas eran vacunas que necesitaban mantenerse en estos niveles de temperatura ultra bajo, porque eran vacunas de RNA mensajero y que necesitaban este tipo de almacenamiento. Y también existen lo que son los combinados. Cuando hablamos de equipos combinados, estos tienen tanto refrigeración, nos brindan tanto refrigeración como congelación y son sumamente útiles para instalaciones que no almacenan grandes cantidades de vacuna. Es importante tomar en consideración la colocación del refrigerador dentro del establecimiento y hay algunos datos de importancia que hay que considerar a la hora de ubicar el refrigerador, como colocarlo en un lugar fresco y ventilado, debe estar ubicado a la sombra, alejado de toda fuente de calor, separado de las paredes del local de 15 a 20 centímetros y más o menos a 40 centímetros del techo. Debe ser instalado sobre una superficie debidamente nivelada para evitar fluctuaciones en lo que es el líquido interno de estos equipos. Y muy importante que el enchufe debe ser exclusivo de 3 patas y con un regulador de voltaje preferiblemente. Nosotros sabemos que en nuestro país, igual que en otros países del hemisferio, hay problemas con las fluctuaciones eléctricas y las fluctuaciones eléctricas hacen que varíe mucho las temperaturas internas de la vacuna y estas variaciones de temperatura pueden poner en riesgo la termoestabilidad de las vacunas. Existen unas normas, nosotros los llamamos, aparte de normas, las reglas de oro para el uso de las neveras con vacunas, que hay que tomar en consideración, como es el abrir la puerta solo 2 veces al día. Esto es para controlar las temperaturas. Se recomienda que sea en la mañana y en la tarde. En la mañana cuando se van a servir las vacunas, las cuales deben de mantenerse en termos portavacunas, de modo tal que cada vez que se va a realizar el acto de vacunación, no sea necesario abrir la nevera para sacar la vacuna. Entonces, en la mañana cuando se va a abrir la nevera, se toma la temperatura antes de abrir la nevera y en la tarde, cuando se van ya a guardar las vacunas que nos quedaron de la jornada del día, nuevamente se debe registrar la temperatura. No almacenar medicamentos, sueros, muestras, bebidas o alimentos. Esto es reiterando que las neveras de vacunas deben de ser de uso exclusivo para el almacenamiento de vacunas. A nivel de los establecimientos,
no se deben conservar biológicos por más de un mes, como lo señalamos cuando hablamos de los niveles de la cadena de frío. Asegurar que la puerta se mantenga bien cerrada y no usar regletas eléctricas. La nevera debe estar conectada a una conexión, valga la redundancia, a pared, no con regletas. Utilizar reguladores de voltajes que pueden ser entre 600 a 1000 watts y verificar las empacaduras o los cauchos de las neveras, que no quede nada entre ellos. A veces cuando empieza a acumular hielo, es importante verificar que este caucho quede bien cerrado y eliminar el exceso de hielo que pueda quedar entre los cauchos o cualquier otra cosita que quede atrapada allí, porque por allí se pueden dar escapes de la temperatura. Recomendaciones generales para las neveras: cuidar que el cable eléctrico y el enchufe no tengan ningún daño. Cuando la refrigeradora se para, es importante revisar primero los fusibles antes de llamar a los técnicos. A veces llamamos al técnico, cuando el técnico llega, resulta que nada más era un fusible que se había quemado, y por eso es bueno tener siempre a mano fusibles de repuestos. Con respecto a la cadena móvil, los equipos de la cadena móvil están divididos en cajas frías y termos portavacunas. Las cajas frías son de mayores dimensiones, tienen una estructura aislante de poliestireno o poliuretano de alta densidad. Las podemos encontrar de diferentes dimensiones y son útiles cuando se necesita conservar las vacunas por tiempos prolongados, hasta por 180 horas. Si esto lo dividimos en días, es más o menos hasta por una semana, siempre y cuando el manejo sea adecuado. Y se usen solo como cajas de reserva. Y por eso entonces cuando se hacen el uso de las cajas frías, también se deben utilizar los termos portavacunas, los cuales son recipientes pequeños, en pequeñas dimensiones y fabricados con paredes aislantes también de poliuretano. Se utilizan para transportar vacunas en el nivel central, regional y local, y pueden mantener y conservar la temperatura entre +2 y +8 grados centígrados. Con respecto a las cajas frías, el valor de estas reside en el aislamiento y la capacidad del volumen. Ellas aíslan más las vacunas de la exposición al calor, o sea que mantienen más el frío que los termos, o por tiempos mucho más prolongados, como lo señalamos. Nos permiten poder almacenar más volumen de vacuna que en un termo. Se usan para transporte desde el nivel central al regional y mantienen la temperatura hasta por 180 a 181 horas. En cuanto a los termos portavacunas, son mayormente utilizados para el transporte de las vacunas durante la labor de vacunación. Mantienen la temperatura en el rango de entre +2 y +8 grados centígrados hasta por 36 horas, con una temperatura ambiente de 46 grados centígrados. Esto siempre y cuando el termo se mantenga cerrado totalmente. Cuando se hacen aperturas del termo, entonces ya la vida fría se reduce en un 62%. Eso depende de cuántas veces en el día yo abra el termo. Más o menos a una exposición de abrir el termo unas 10 veces al día para el acto de vacunación, ya estoy disminuyendo su vida fría a un 62%. Sin embargo, todavía se considera una vida fría aceptable para el mantenimiento de las vacunas. Con respecto a los factores que pueden afectar la vida fría del equipo, están lo que son las temperaturas ambientes que rodean la caja fría o el termo, la calidad y el espesor del aislamiento con que está fabricada la caja térmica, y las cantidades y temperaturas de los paquetes fríos que se colocan en el interior de la caja térmica. Voy a detenerme un poquito con respecto a lo que son los paquetes fríos, porque a nivel comercial a veces podemos encontrar paquetes fríos a base de soluciones eutécticas. Estos no son los mejores paquetes fríos para lo que es el manejo de las vacunas.
Este tipo de paquetes presentan la desventaja que aun cuando nosotros los veamos, los saquemos a temperatura ambiente y los veamos mientras que los veamos que están con escarcha por fuera, estos paquetes aún dentro están por debajo del punto de congelación. Y al poner nosotros estos paquetes dentro de las cajas frías o de los termos, si las vacunas que vamos a colocar allí no son vacunas resistentes a ultra bajas temperaturas o a temperaturas por debajo del punto de congelación, la vacuna se va a congelar. Entonces, para el uso de vacunas que no sean de congelación, lo ideal es el uso de paquetes fríos a base de agua. Con respecto a lo que es la vida fría del termo, podemos señalar que se considera como vida fría del termo el tiempo en horas que demora en subir la temperatura de la vacuna desde el momento en que se colocó en el termo hasta el rango máximo de temperatura crítica, que es más 8 grados centígrados. La vida fría de un termo que no se ha abierto puede durar hasta 36 horas, como señalamos anteriormente, a una temperatura ambiente de 43 grados centígrados. Y esta vida fría disminuye, como lo señalamos, hasta 0.62%, dependiendo del uso o la apertura del termo. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el almacenaje y manipulación de las vacunas. No voy a preguntar si tienen preguntas, porque al inicio de la presentación se señaló que las preguntas se van a dejar para el final, así que indistintamente de que avancemos de un tema a otro, pues las vamos a dejar para el final de la presentación. Con respecto a lo que es el almacenaje y la manipulación de las vacunas, es importante considerar cuando vamos a hacer el almacenaje, en qué nivel estoy almacenando, qué tipo de vacunas voy a almacenar. Y por eso, por ejemplo, aquí les estamos presentando imágenes. La primera imagen es del Depósito Nacional de Biológicos, en donde se almacenan cientos de miles de vacunas, es más, diríamos millones de dosis de vacuna, y por ende nosotros necesitamos de espacios muy grandes. La segunda es una nevera de ultra baja temperatura, y la tercera es la misma nevera, pero abierta. Estas que vemos aquí son vacunas de COVID que se almacenan a temperaturas muy bajas. Los puntos claves para el almacenaje que las vacunas se deben guardar inmediatamente que son recibidas. A veces se pueden dar situaciones en que estamos un poco ocupados, recibimos la vacuna en el termo o en la caja térmica y decimos, ay, bueno, la voy a guardar después en el refrigerador y me olvido de ello, las dejo allí, me voy de la instalación. Y si el termo no ha sido abierto durante el día, no hay ningún problema. Pero si ha sido abierto durante el día y tengo diferentes tipos de vacunas allí, estoy entonces exponiendo las vacunas a que puedan perder lo que es su vida útil o su efectividad. Es importante dejar espacios entre las vacunas, esto refiriéndonos a las neveras o a los equipos frigoríficos donde están almacenadas. Otro puntito importante es rotular las vacunas según llegadas. Si yo tengo vacuna de MMR, que las recibí la semana pasada, pero me percaté que para el final del mes no me van a alcanzar esas que tengo allí, así que yo hago un pedido nuevo. Entonces yo lo que hago es que esas vacunas que yo tenía allí, yo las paso hacia la parte de adelante o dependiendo del tipo de nevera, si es una nevera horizontal, yo la remesa que estoy recibiendo la pongo en las canastillas de abajo y la remesa vieja la pongo en las de arriba, de modo que estas sean las que se vayan utilizando primeramente. Y si son en neveras verticales, entonces yo pongo las de
las de fecha de llegada más nueva, las pongo atrás y las más viejas las pongo adelante. Y revisar la fecha de caducidad de cada lote. Esto es sumamente importante, porque ¿qué resulta? Lo ideal y lo correcto es que si yo tengo vacunas que recibí el mes pasado, yo estoy, por ejemplo, en un nivel regional y yo recibí vacunas el mes pasado de vacuna de hexavalente con una fecha de vencimiento a junio, por poner un ejemplo, y recibo en la semana siguiente vacunas del mismo tipo, se espera y lo ideal es que las que yo estoy recibiendo tengan una fecha de vencimiento más allá de junio. Pero a veces se dan situaciones, y esto nos ocurrió aquí a nivel nacional con las vacunas de COVID, que a veces algunas instalaciones que no movían mucho las vacunas, entonces a nivel nacional nosotros retirábamos esas vacunas para que las vacunas no se perdieran por fechas de vencimiento y las reasignábamos a algunas otras regiones. Entonces a las regiones tenían diferentes fechas de vencimiento y a veces las que recibían de último tenían fechas de vencimiento más próximas que las que habían recibido primero. Así que por esa razón es importante cada vez que yo recibo una vacuna, revisar su fecha de caducidad. Un tip que podemos utilizar cuando tenemos varios lotes de una misma vacuna con fechas de vencimiento y llegadas diferentes es que las que yo recibí primero le puedo poner un puntito sobre la tapita con un marcador, y las que cuando recibo una remesa nueva, entonces a esas viejitas que tenía les pongo otro puntito, de modo tal que tengo 2 puntitos sobre esa, y la nueva nada más le pongo un punto. Esos son pequeños tips que podemos utilizar para que de manera visual rápidamente nos podamos ubicar cuáles son las que tienen fechas de vencimiento o las que recibí primero y las que recibí después, para de esa forma ir dando el uso a las vacunas. Con respecto al almacenaje, según el tipo de nevera, cualquier tipo de nevera es buena para almacenar vacunas. Sin embargo, nosotros a nivel de programa utilizamos y procuramos utilizar las que tienen especificaciones de OPS, como son las Iceline. Sin embargo, nosotros somos realistas. Las neveras Iceline son neveras de alto costo, generalmente están por arriba de los $4,000. Y si yo tengo una instalación de salud pequeña, yo tengo, por ejemplo, una clínica pequeña, pero yo quiero prestar el servicio de vacunación a mis niños o a mi población, yo puedo utilizar una nevera convencional, siempre y cuando la utilice de la manera correcta. Con respecto a las ventajas que nos brindan con especificaciones de la Organización Panamericana de la Salud, como las Iceline, es que allí indistintamente yo puedo colocar las vacunas sin importar la termoestabilidad de las vacunas. Ejemplo, si yo tengo una nevera de uso convencional, como los refrigeradores que utilizamos en casa, yo debo fijarme cuáles son las vacunas que toleran temperaturas más bajas, y de esa forma yo las debo ubicar dentro del refrigerador. Ejemplo, las vacunas de MR, MMR, yo las debo colocar en la primera rejilla, después de donde van los paquetes congelados, como vemos en la imagen de la derecha, porque se espera que en esa área, y ahí es donde ubicamos el termómetro, se espera que en esa área es donde esté la temperatura más fría dentro de ese refrigerador. Y entonces, por esa razón, coloco las que toleran las temperaturas más bajas, y luego en las siguientes gradillas voy colocando las que no toleran temperaturas de congelación. Eso no ocurre con las neveras Iceline. En las neveras Iceline yo puedo colocar arriba o abajo, porque las Iceline tienen 2 niveles de rejilla. Tienen
una abajo, una arriba. En las neveras Ice Line yo puedo colocar las vacunas, ya sean las de congelación o no, en la parte de abajo, al igual que las puedo colocar en la parte de arriba. Importante, reiteramos, no almacenar en las neveras comidas, bebidas, medicamentos, reactivos de laboratorios o muestras para laboratorio. Es importante conocer el tamaño de las presentaciones de las vacunas. ¿Y esto como para qué nos sirve? Bueno, si yo conozco el tamaño de la presentación de mi vacuna, yo puedo calcular el volumen para el espacio de almacenamiento de las vacunas. También puedo seleccionar los equipos para el almacenamiento y transporte. Si yo voy a pedir vacunas que son de unidosis o vacunas que ya vienen en jeringas prellenadas, por ejemplo, como las rotavirus, que son vacunas que vienen en jeringuitas prellenadas, y una caja trae 10, el envase secundario es de 10 dosis o de 10 jeringas. Estas son presentaciones que requieren de gran espacio de almacenamiento, no así las vacunas de MR y de MMR, que son multidosis. Por ejemplo, las vacunas hay vacunas de MR de 10 dosis y en muy poco espacio yo puedo tener grandes dosis almacenadas. Y también es importante conocer el tamaño de las presentaciones para programar operaciones, como es el uso de paquetes fríos o hielo, que no es lo más adecuado el uso de hielo, pero a veces ante situaciones de emergencias se hace necesario el uso del hielo, y cuando uso hielo, entonces tengo que verificar que mis vacunas estén protegidas en un envase que pueda aislar el contacto del vial del hielo para que mi vacuna no se congele. También es importante conocer el tamaño de las presentaciones para saber qué cajas térmicas voy a utilizar cuando voy a retirar mis vacunas, y reiteramos aquí nuevamente el número de transportes que voy a necesitar según el tipo de transporte. Esto cuando son jornadas de vacunación en donde voy a necesitar gran volumen de vacunas. Y finalmente, es importante para saber la frecuencia con que voy a hacer mis pedidos. Vamos a presentar aquí también algo bien importante, que son los términos útiles para calcular volumen. Estábamos hace un momento hablando, yo les hablé del envase secundario. Es importante conocer para el cálculo del volumen las presentaciones de los envases. Las vacunas generalmente vienen envasadas en 3 tipos de envases. Está el envase primario, que es el contacto directo con la vacuna. Cuando hablamos del envase primario nos estamos refiriendo al vial donde viene depositada la vacuna. El envase secundario, ya hablamos de las cajas que contienen varios envases primarios de la vacuna o varios envases primarios de adyuvantes o diluyentes. Y el envase terciario, como lo vemos aquí en las imágenes, es la caja que contiene varias cajas secundarias o varios envases secundarios, y generalmente esta es la forma como nosotros recibimos a nivel central o a nivel nacional las vacunas de los proveedores de vacunas. Les vamos a presentar esto. Ustedes no tienen que ser unos expertos en el cálculo de ocupación de dosis de vacunas. Sin embargo, a manera de, como cultura general, les vamos a presentar cómo se realiza el cálculo para el almacenamiento o para calcular el espacio de las vacunas con base a las dosis de vacuna. Para hacer esto, nosotros debemos medir el largo, el ancho y el alto del envase. Si vamos a almacenar en cuartos fríos, como los que utilizamos nosotros a nivel nacional, entonces sería el envase terciario el que yo voy a medir. Pero si voy a almacenar en una instalación de salud, generalmente nosotros en las instalaciones de salud almacenamos
en los envases secundarios. Y si son clínicas, entonces almaceno en el envase primario. Sin embargo, para las clínicas también se toma en cuenta las dimensiones de los envases secundarios, porque con base a eso, entonces yo sé el tipo de nevera o la capacidad de mi nevera y cuántas dosis yo puedo almacenar allí, y así no pido más de lo que tengo capacidad de almacenar. Si el largo es 13 centímetros, yo lo voy a multiplicar por el ancho, que son 10 centímetros, y por el alto, que son 5 centímetros, y esto me da 650. Posteriormente, cuando tengo esto, yo divido el volumen total que ocupa la caja por el número de dosis que contiene la caja. Esos 650. Si la caja, esta cajita que ustedes están viendo aquí, es una caja que contiene 10 dosis de vacunas, es el ejemplo que ponemos. Si las dimensiones son de 650 centímetros, entonces yo lo voy a dividir entre 10, que son las dosis, y ya yo sé que cada dosis de vacuna me está ocupando 65 centímetros. Luego, yo tomo y calculo. Un ejemplo, la vacuna X a recibir requiere un almacenaje, el vial de la vacuna, de 5 centímetros por dosis, y yo voy a recibir 11,000 dosis de vacuna. Por lo tanto, hay que estimar el volumen a recibir. Yo tomo esas 11,000 dosis, las multiplico por los 65 cc, que es lo que ocupa el vial o la dosis. Esto me da 715,000 cc. Posteriormente, eso lo divido entre 1000 para convertirlo a litro. Y esos 715,000 entre 1000 me da que son 715 litros. ¿Por qué lo debo convertir a litros? Porque es en litros, las neveras, las capacidades de las neveras se dan en litros. Entonces, en resumen, 715 litros es el volumen que ocupa este envío de 11,000 dosis de vacuna. Yo, sabiendo ya cuál es el espacio que voy a utilizar, entonces yo sé que necesito 3 refrigeradores con 120 litros de, si tengo 3 refrigeradores con 120 litros de espacio libre, entonces yo divido los 715 entre los 120 y sé que voy a necesitar 6 refrigeradores. Yo sé que de pronto, ahorita a ustedes esto les ha sonado como un acertijo. Sin embargo, como ustedes van a tener disponible las presentaciones, cuando ustedes se sientan y analizan solo esta grafiquita, ustedes van a ser capaces de hacer el cálculo de el espacio disponible para almacenar sus dosis de vacuna. Ahora bien, esto más que nada es de utilidad para aquellos que van a trabajar en depósitos regionales o en instalaciones de salud donde ameritan de almacenaje de grandes cantidades de dosis de vacuna. Con respecto a la preparación para el uso de los paquetes fríos, es bien importante tomar en cuenta, a veces se utiliza una mala práctica, que, bueno, voy a servir las vacunas y tengo prisa, no tengo tiempo porque ya tengo que empezar a atender, tengo que empezar a vacunar. Agarro y saco los paquetes del congelador, los meto bajo el grifo y como ya sentí que se le fue un poquito el frío, agarro y los meto dentro de los termos. Ese es un mal uso. El uso correcto es como está aquí. Se debe haber una preparación específica para el acondicionamiento ambiente de los paquetes fríos con aguas, que fue lo que señalamos que son los ideales para la preparación de los termos donde voy a mantener mis vacunas para el uso en la jornada laboral. Yo saco los paquetes del congelador o de la nevera, que puede ser las neveras mixtas, que en un lado tengo las vacunas y en el otro lado está el congelador en donde estoy congelando mis paquetes.
Cuando yo saco estos paquetes de aquí, el agua del congelador, puede encontrarse a muy baja temperatura y es importante considerar que pueden estar hasta menos 20 grados centígrados. Los debo colocar en una mesa, dejarlos allí sobre la mesa, que puede ser una mesa de embalaje. Si no es una mesa de embalaje, puede ser sobre una mesa limpia, y yo debo de esperar allí hasta que yo vea, cuando yo agarro el paquete, que al agitarlo suena agua dentro del paquete. Cuando eso ocurre, entonces mi paquete está listo para colocarlo dentro del termo y después colocar mis vacunas. Y se recomienda que, aparte de las vacunas, dentro del termo que estamos utilizando para el acto de vacunación, coloquemos un termómetro. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el control y monitoreo de las temperaturas. Importante comprobar y registrar diariamente las temperaturas, comprobar que los frigoríficos funcionen adecuadamente y controlar la existencia de vacunas, o sea, no rellenar los equipos de vacunas, porque esto también va a afectar lo que es la temperatura de mis equipos. Detectar incidencias en el mantenimiento de las vacunas. Cuando nos referimos a incidencia es si hubo fluctuaciones en el fluido eléctrico, si hubo apagones. Todo eso debe de registrarse, y más adelante les vamos a mostrar la hoja de registro que se utiliza a nivel nacional, en donde nosotros podemos registrar todas esas incidencias. E informar a todo, aquí señalamos el personal de enfermería, pero no es nada más el personal de enfermería, es a todo el personal que es responsable de vacuna acerca de las normas de almacenamiento. Es la hoja de registro de temperatura que utilizamos nosotros a nivel nacional. Allí se debe poner el nombre del establecimiento, se utiliza una hoja por mes, están las firmas de los responsables, la firma ya puede ser del enfermero o el auxiliar responsable. Ustedes ven que hay 3 espacios. Eso indica que no nada más tienen que ser enfermeros o auxiliares los que lleven el control. Y esto va a estar desglosado por día. Todos los días debo hacer el registro. Ustedes ven que la hoja tiene temperatura de la mañana, temperatura de la tarde, está señalado la limpieza. Cuando se realiza la limpieza de la nevera, se debe registrar. Si fue necesario hacerle mantenimiento porque la nevera estaba presentando desperfectos, hay que registrarlo. ¿Y cómo lo registramos? Eso se registra con una crucecita o con un ganchito. También, si hay interrupción del fluido eléctrico, como se lo señalé, es importante poner la hora en que hubo la interrupción y también la hora en que se restauró el fluido eléctrico. Si hubo daños al refrigerador, si se reparó el refrigerador, en qué fecha se reparó, porque así nos damos cuenta cuánto tiempo ese refrigerador tuvo en desuso. Y si hubo alguna supervisión, ya sea del nivel nacional o del nivel regional, si usted está en un nivel local, el nivel regional le va a hacer supervisiones y debe de marcarse allí la fecha en que se realizó la supervisión. Para la vigilancia y el análisis de las temperaturas registradas, es importante tomar en consideración los rangos de temperaturas registradas. Si es el refrigerador o si son los congeladores. Hay refrigeradores que tienen, si la temperatura, o sea, los días, ustedes van a registrar aquí, con base a esta fórmula que estamos dando abajo, ustedes van a registrar los días en que la refrigeradora estuvo con la temperatura entre +2 y +8, que es la temperatura óptima. Cuando estuvo por debajo de esa temperatura, que ya llegó a niveles de congelación, o cuando estuvo por arriba de esas temperaturas. Esto es para ambos, ya sea para el congelador o para el refrigerador. Y aquí abajo ponemos un ejemplo del análisis de temperatura, cómo se calculan los días y los rangos de temperatura. Usted pone el número de días con la temperatura en el rango óptimo, que es entre +2 y +8 grados centígrados,
entre el total de días analizados, que no necesariamente usted tiene que esperar los 30 días para hacer el análisis. Usted, si ha estado teniendo fluctuación de temperatura, usted lo puede hacer a los 15 días de que inició el mes, o lo puede hacer en la semana si ha estado teniendo problemas. Entonces usted el número de días en que el rango estuvo dentro del periodo óptimo lo multiplica por 100 y lo divide entre el total de días. Ejemplo aquí, de los 30 días del mes, 18 estuvo dentro de ese rango, lo multiplicamos por 100 y nos da que esa nevera mantuvo rangos óptimos de temperatura en el mes solo en un 60%. Y eso no es lo óptimo para las neveras en donde se almacenan vacunas. Voy a acelerarme porque ya se me ha ido el tiempo. Con respecto a lo que es la conservación de las vacunas, les presentamos aquí este cuadrito sobre la vida útil de acuerdo al tipo de caja transportadora. Esto nada más es como manera general, cultura general. Existen diferentes tipos de cajas. Estas van a estar determinadas por el tamaño de paquete y con base a eso entonces te da el periodo de vida útil y si está cerrada o si está abierta. Lo que son también los rangos de temperatura, dependiendo de los niveles de almacenamiento de la vacuna. Si es a nivel central, el tiempo en que la vacuna debe estar almacenada debe de ser de 6 a 18 meses o puede estar almacenada de 6 a 18 meses. Eso significa de medio año hasta un año y medio. Si es a nivel regional, 3 meses y a nivel local, solo un mes. A nivel central y a nivel regional, nosotros podemos mantener las vacunas que ustedes ven aquí, la triple vírica, la antipoliomelítica, la divírica, como son las de sarampión y rubiolas, y las entre menos 15 y menos 25 grados, y las vacunas que no son de congelación se pueden mantener en los que es generalmente lo que se maneja en los niveles locales, se manejan entre +2 y +8 grados centígrados. Algo bien importante, que las vacunas de congelación, una vez que son sacadas de congelación, no deben volver a congelarse. Si yo las saqué, esta MMR la saqué de congelación para mandarla a la instalación de salud, ya no la mando congelada, sino que la mando en un termo entre +2 y +8 grados centígrados. Al llegar a la instalación de salud, esa vacuna debe ser almacenada entre +2 y +8 grados centígrados. Vamos a hablar rapidito de lo que son las políticas de viales abiertos multidosis. Esta varía si es para vacunas líquidas o vacunas liofilizadas, como la fiebre amarilla, las MMR, vienen a ser las liofilizadas. Si son vacunas líquidas, una vez que se abre el vial, esta vacuna se puede mantener, si está en temperaturas óptimas, entre +2 y +8, se puede mantener hasta por 28 días. Ejemplo de estas vacunas son la TD de adulto, la hepatitis B y las influencias. Con respecto a las vacunas liofilizadas, una vez que son reconstituidas, ellas nada más tienen un periodo de vida de 6 horas. Ejemplo, las vacunas de BCG, MR, MMR, la fiebre amarilla. Hay algunas varicelas que también, al ser reconstituidas, son 6 horas. Sin embargo, hay que verificar lo que está en el prospecto según el fabricante. Importante tener en consideración acciones que se deben realizar con los viales multidosis abiertos. Utilizar antes de la fecha de vencimiento. Cuando yo abro este vial, yo lo debo de rotular con la fecha y la hora en que yo lo abrí y debe ser utilizado antes de su fecha de vencimiento. Escribir en el frasco la fecha y la hora, almacenar y transportar entre +2 y +8 grados centígrados, manipular con buenas prácticas asépticas, leer las instrucciones y recomendaciones del fabricante y los lineamientos nacionales. Nunca usted debe utilizar si el tapón del frasco fue sumergido en el agua del deshielo de los paquetes fríos. No se debe de utilizar esta mala práctica de dejar, si son viales multidosis, lo abrí, le pongo una aguja
y nada más que lo que hago es que monto con esa misma aguja las siguientes dosis. Eso es una muy mala práctica y puedes poner a contaminación la vacuna que aún está dentro del vial. Y no precargar las jeringas con vacunas, que si son 10 dosis, agarro y monto las 10 dosis, las meto dentro del termo para utilizarlas durante el día. Eso no se debe hacer. Cada vez que voy a utilizar la dosis, debo de montar mi dosis. Y las recomendaciones que durante el fin de semana o en preparación a un corte de electricidad, emergencias u otro tipo de eventos, nosotros debemos de acondicionar adecuadamente los paquetes fríos y colocarlos dentro del termo. Debo sacar las vacunas y colocarlas dentro del termo. Les debo poner un termómetro para regular esa temperatura. Estas son recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Esto es bien importante, el monitoreo de viales. Hay vacunas que traen un monitor de vial pegado a su tapa. Y nosotros tenemos que tomar en consideración el punto de descarte. Lo ideal es cuando la vacuna, el recuadro es más claro que el exterior, como está hacia la mano izquierda. Y no se debe usar cuando llegan al punto de congelación, en donde el cuadro es del mismo color del exterior, el cuadro del centro, o incluso el cuadro del centro es más oscuro que el del exterior. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de vacuna. La vacuna de neumococo conjugado que nosotros utilizamos a nivel nacional trae este indicador de temperatura. Las BCG también. Las otras vacunas como las MMR, las hepatitis, traen estos monitores de temperatura. Importante para la buena conservación de las vacunas es la limpieza de la nevera, que se debe realizar por el responsable de las vacunas. Se deben colocar las vacunas en termos portavacunas o cajas frías cuando se va a realizar la limpieza. No olvidar limpiar el caucho, es sumamente importante para evitar la acumulación de hongos. Utilizar una esponja o franela suave con jabón suave. No utilizar líquidos abrasivos. Retirar todo residuo de agua y verificar la temperatura de la nevera antes de reintroducir nuevamente las vacunas. Este es un cuadrito que nos habla de la termoestabilidad de las vacunas. A veces nos llaman y nos dicen, ay, mira, es que la nevera amaneció por arriba de 8 grados centígrados, ¿y qué hacen? Descartan todas las vacunas que hay dentro de la nevera. Eso no se debe hacer. Cada vacuna tiene una temperatura hasta la cual ella puede mantenerse estable. Y existe este cuadro que está en el norma de manuales, en el manual de normas, perdón, de vacunas de nuestro país, en donde nos habla cuáles son las vacunas que yo debo descartar y cuáles son las que puedo mantener dependiendo del tiempo en que las vacunas estuvieron expuestas por arriba de más de 8 grados centígrados. Y nos dice también cuál es la efectividad y cómo va perdiendo la vacuna su efectividad. Un ejemplo rapidito, por ejemplo, la vacuna de hepatitis B, ella se mantiene estable entre más 2 y más 8 grados centígrados hasta por 2 años. Pero si esa vacuna llega a exponerse a temperaturas de 22 a 25 grados centígrados, ella está estable durante 30 días. Así que si yo tengo mis vacunas de hepatitis B dentro de la nevera y cuando llego en la mañana resulta que la temperatura estaba por arriba de más 8 grados centígrados y es hepatitis B, yo debo de ir a mi manual o a este cuadrito y ver por cuánto tiempo yo puedo mantener la vacuna y no descartarlas de inmediato para evitar, porque estos son costos económicos. Entonces evitamos el descarte innecesario de vacunas. Estas se las voy a dejar para que ustedes la puedan revisar más detenidamente. Aquí también es la misma. Y finalmente, los puntos para recordar. Tener siempre presente que la cadena de frío constituye el soporte básico de los procesos de inmunización y siempre debe recibir una atención muy especial. El rango óptimo para la conservación y transporte de las vacunas está comprendido entre más 2 y más 8 grados centígrados.
Cuando una vacuna se expone durante un tiempo a temperaturas fuera de este rango, se producirá una ruptura de la cadena de frío. Según las circunstancias, esta ruptura puede suponer una pérdida parcial en la potencia de la vacuna o incluso un deterioro total. Es lo que señalaba hace un momento con respecto al cuadro que les acabo de presentar. La potencia de algunas vacunas también puede verse afectada por la exposición a la luz y por eso ustedes ven que hay algunas vacunas que vienen en viales oscuros, como por ejemplo las vacunas de MR, las vacunas de MMR. Cualquier vacuna líquida con adyuvante expuesta durante un tiempo corto a temperaturas de congelación inferior a 0 grados centígrados quedará completamente destruida. Por ejemplo, los toxoides son vacunas que no se pueden congelar. La potencia de una vacuna, una vez perdida, no puede ser recuperada. Entonces, a veces vemos práctica de, ay, la vacuna se me congeló, la pongo a descongelar porque ella va a recuperar su potencia. Eso no es cierto. Una vez que la potencia de la vacuna se pierde, no se recupera nunca más. La apariencia física de una vacuna no es indicador fiable que garantice que fue almacenada y transportada en condiciones adecuadas. De ahí la importancia de utilizar siempre monitores de temperatura. El éxito o el fracaso de cualquier programa de inmunización dependerá básicamente de la calidad y la potencia inmunológica de las vacunas que utilicemos. Registrar la temperatura 2 veces al día, mantener el orden de las vacunas y cuidar de no sobrellenar el equipo, utilizar jabón neutro para la limpieza y evitar el deterioro del equipo, no colocar objetos sobre el equipo frigorífico, mantener el equipo en un lugar limpio para que éste no succione polvo y no se vaya a deteriorar, mantener el equipo separado de la pared para que circule el aire, remover residuos y evitar alimañas, roturar los equipos y las vacunas según remesas y fechas de vencimiento, verificar el buen estado del cable eléctrico de su equipo, procurar mantener el equipo en una sala a más o menos 24 grados de temperatura y mantener el equipo lejos de aerosoles. Estas 2 referencias bibliográficas les pueden servir a ustedes para lo que es el manejo y el almacenamiento de las vacunas. Y con esto, pues, damos por concluidos el tema de hoy y agradecemos nuevamente la invitación. Bien, muchísimas gracias, licenciada Sandra Silgado, por su excelente presentación. La verdad que nos ha brindado información bastante clara. La verdad que de repente pensamos que el almacenamiento y la manipulación de vacunas corresponde solamente a la refrigeradora y no, esto es todo un engranaje dentro de este proceso de vacunación, donde todos estos conceptos son fundamentales, ¿no? Para que las vacunas pues mantengan su estabilidad y ellas puedan cumplir su función. Es toda una logística importante, pues todos estos conceptos y datos que nos ha brindado en la noche de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pues puede anotar aquí en el cuadro de chat. Tenemos aquí, bueno, una pregunta, licenciada. Dice, ¿para cuándo tendremos la actualización de las normas del PAI? Bien, ese es un tema que nosotros tenemos pendiente porque la actualización de las normas incluye un engranaje tan complejo como lo que es el almacenamiento y conservación de las vacunas. Incluye un presupuesto y de hecho las normas de vacunas se hicieron, las actuales nosotros las mantenemos en es como un tipo rotafolio, es un tipo folder, perdón, que se pueden sacar las hojas. Y la intención de hacer esas normas de esa forma es que se pudiesen actualizar nada más los temas específicos que estén desactualizados. No le puedo decir con exactitud para qué fecha vamos a tener actualización de las normas, porque para eso primero nosotros tenemos que disponer de un presupuesto que no es pequeño para poder hacer esa actualización, porque hay que distribuirlas a nivel nacional.
Exactamente, muchas gracias por su respuesta. Igual estaremos a la espera pues, de estas actualizaciones. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Están agradeciendo su presentación, licenciada, que ha sido muy clara, muy ilustrada, muy didáctica. Obtener todos estos conocimientos y, como usted bien lo expresó, no solamente el personal de enfermería, sino también con el resto del personal que elaboramos en las instituciones de salud, tener este cuidado con todo el equipo y el proceso que esto conlleva. Bien, pues nuevamente, pues, licenciada, agradecerle por su valiosa participación en este curso de vacunas. Sabemos pues que esta información va a ser de mucha ayuda. Igual quedará grabada en la página de YouTube, así que allí podremos repasar toda esta información que usted nos ha compartido en la noche de hoy. Queremos invitar a nuestros participantes pues que se conecten la próxima semana para la siguiente clase, ya sería la 7ª, casi en la recta final. Así que agradecemos a todos por su participación. Buenas noches, licenciada Salgado. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Buenas noches. Chao. Chao.